paso a presentar al disertante, Tomás Baigorria, ingeniero agrónomo recibido en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Actualmente trabaja en el INTA Marco Juárez, en el área de suelos, y está realizando su maestría en manejo y conservación de recursos naturales en la Universidad Nacional de Rosario. El tema de la tesis es evaluación del método de control químico versus rolado sobre cultivos de cobertura y su influencia en la dinámica del agua y las malezas. Así que ahora, Tommy, te habilito el micrófono. Bienvenido. Bueno, buenos días. Matías, ¿me escuchás? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. ¿Listo? Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Bueno, buenas tardes. Bueno, ahí está todo un poco la gente que trabaja con nosotros. Bueno, también hay gente de otras instituciones y hay más gente que quizá acá no está. Vamos a hablar entre 25 y 28 minutos y bueno, después va a haber una media horita quizás de preguntas. Bueno, vamos a ver un poco, bueno, esta charlita, esta capacitación acredita también para las buenas prácticas. Ahí tienen el mail, mandan el nombre completo y el quit y se la acreditan. Bien, un poco empezar a hablar de esto. Steven Mirsky, cuando vino al Congreso de APRESID, nos comentaba un poco cómo en la medida que incrementa la cantidad de biomasa de los cultivos de cobertura y la calidad, se maximiza la cantidad de servicios ecosistémicos. Es decir, estas pequeñas coberturas, estos pequeños cultivos de cobertura, 2.000 kilos de materia seca, que frenan la erosión en el sur de Córdoba, o también fijan rastrojos, claro, en la medida que queremos más servicios, debemos incrementar la cantidad de materia seca, cantidad y calidad. Y ahí es donde entramos a tener interacciones más interesantes con el nitrógeno, con el agua, con el control de malezas, con la materia orgánica. Y también hay otro actor interesante que es la ganadería. Ahí ya le estamos pidiendo un servicio extra. Y encima es una ración para los animales, más los otros servicios. Entonces, tener en cuenta esto, porque claro, dos cuestiones de manejo, fecha de siembra y densidad de siembra, y ahí en ese mapa de Córdoba, donde están las capacidades de uso del suelo, nos vamos dando cuenta cómo, claro, siembras muy tardías en el sur de Córdoba, con el clima que tenemos y las condiciones de suelo, pueden perjudicar muchísimo más al cultivo de cobertura en lo que es producción, hasta inclusive en abril o mayo ni siquiera tenemos humedad a veces en estas zonas para sembrar coberturas. En la medida que nos acercamos más hacia el lado de Rosario, cambia la capacidad de uso, cambian los suelos, y bueno, las fechas de siembra tardía pueden tener producciones de materia seca hasta inclusive interesantes. Estamos hablando de mayo a veces. Bueno, acá es interesante ver cómo la calidad del ambiente interacciona con estos servicios ecosistémicos que le pedimos a los cultivos de cobertura. Entonces, en las especies que podemos utilizar como cobertura, vamos a ver que tenemos, bueno, gramíneas anuales, otoño-invernales, bueno, casi todas, leguminosas, bueno, ahí tenemos a Vicia villosa, quizás la que más conocemos. La Vicia sativa, difícil de controlar mediante el rolo que todos conocemos y que estamos empezando a utilizar y a conocer su uso, digamos, cómo utilizarlo. El reirás, otra gramínea anual que no se controla básicamente con este método. Después hay otras leguminosas, el trébol rojo, el trébol balanza, el trébol persa, tenemos a Facelia, un cultivo de cobertura muy poco conocido, y hay muchísimas especies más. Cultivo de cobertura de verano, la crotalaria, que se puede hablar, tenemos producciones de materia seca en lo que es crotalaria inmensas, realmente inmensas, por eso a tenerlo en cuenta cuando empecemos a probarla acá. La mucuna, también otra especie que se emplea bastante. Muy interesante esto porque ya vamos a ver por qué lo de los cultivos de cobertura de verano. Y este tema de las multiespecies. Las multiespecies, empezar a entender de que
Cuando mezclamos varias especies, tendremos que ver cuál es la función de todo esto y entender qué flexibilidad va a tener esto, porque 5 especies que mezclemos pueden funcionar espectacularmente bien en Marco Juárez, pero a lo mejor en Dorila o en Paraná tenemos un funcionamiento completamente diferente. Entonces, este tipo de mezclas, tenerlo muy en cuenta cómo van a interaccionar con los diferentes ambientes. Bien, en cuanto a las especies y su tolerancia al encharcamiento y la salinidad, fíjense en el eje Y, esto me lo mandó Cristian Álvarez, en el eje Y tenemos la tolerancia al encharcamiento y lo que es salinidad en el eje X. Fíjense Triticale y Agropiro cómo se destacan, y acá vemos en este tipo de ambientes, Cebadilla del lado izquierdo y Triticale, cómo cumplen una función también de frenar la sal que viene hacia la superficie. Algo que desconocemos es, en el caso de Vicia villosa, que nos han comentado tanto que, interesante para empezar a probarla en este tipo de ambientes, y también una cuestión interesante que Vicia villosa no soporta anegamiento, ¿no? Pero sí está citada y nos han mencionado varios productores que la están probando en este tipo de ambientes. Bien, en lo que es fecha de siembra, tener en cuenta que en el eje Y, esto es en el INTA de Acasubi, tenemos la producción de materia seca en función de 6 fechas de siembra de Vicia villosa. Fíjense cómo el 18 de julio la Vicia villosa igual tiene producciones de materia seca muy interesantes, pero el pico de producción de materia seca recién lo vamos a tener en noviembre y diciembre, en el caso de esta fecha de siembra. Perjudicaríamos quizá la disponibilidad de agua para un maíz o una soja que iría ahí arriba. Por eso la fecha de siembra, ya sabemos que marzo y abril es la fecha de siembra más acorde. Y más al sur de Córdoba o más al oeste, cuando nos vamos más al norte, les diría que marzo es la fecha más acorde para este tipo de especies, teniendo en cuenta que son muy largas. En cuanto a densidad de siembra, tenemos en el eje Y, tenemos producción de materia seca, en el caso de Vicia, y acá tenemos 5 densidades de siembra de Vicia villosa. Columna roja es un muestreo de materia seca en septiembre y la columna azul en agosto. Fíjense, 3 veces se duplica la producción de materia seca, es decir, la Vicia hay que esperarla todo septiembre para que exprese su capacidad de producir materia seca, con lo cual nos hace muy difícil establecer maíces de primera, que es una de las cuestiones que por ahí estamos empezando a probar en estos tiempos y lo que más se nos dificulta. 25-30 plantas por metro cuadrado sería lo ideal. Cuando mezclamos la Vicia villosa con una gramínea, la gramínea que no supere las 60 plantas por metro cuadrado para no ahogar a la Vicia, y en gramíneas estamos utilizando entre 120 y 150 plantas por metro cuadrado. Bien, esto es un caso muy interesante que le puede pasar a más de uno. En el rectángulo rojo tenemos una mezcla de Vicia con avena, Vicia villosa con avena, y nos puede pasar que hayamos cosechado esto, y en el caso 1 tenemos 44% de Vicia villosa y 56% de avena, y en el caso 2 puede ocurrir en otro año que tengamos 16% de Vicia villosa y 84% de avena. Bien, en el caso 1, si tiráramos 30 kilos de esta mezcla ahí en rojo, los 30 kilos, 29,9, bien, de esta relación del caso 1, fíjense cómo estaríamos metiendo al sistema 50 plantas por metro cuadrado de avena y 26 de Vicia, mientras que en el caso 2, si tiráramos también 30 kilos de esta mezcla, que ahí vemos las proporciones, estaríamos colocando en el campo casi 80 plantas por metro cuadrado, demasiado, en este caso avena, demasiado, pasándonos de las 60 lo ideal, y 10 plantas por metro cuadrado de Vicia, ¿no? Guarda con esto, porque esto puede pasar y yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta, porque si uno entra a hacer cosechas de mezclas y no tener en cuenta estas cosas, podemos tener en algunos casos demasiada gramínea y ahogar a la Vicia. Quizá en el segundo caso podríamos en 70 kilos de esta muestra, del caso 2, agregar 30 kilos de Vicia y tener una mezcla muy parecida a la del caso 1.
esto por lo menos fue, en mi opinión, podríamos corregirlo así, la verdad que podríamos esto charlarlo un rato, pero tengan en cuenta esto. Bien, en lo que es distanciamiento entre hilera, acá tenemos Vicia Villosa de un lado, Vicia Sativa sembradas a 42 el mismo día, obviamente, y vemos cómo Vicia Villosa es mucho más agresiva con las malezas, y tener muy en cuenta que en el entresurco de Sativa el agua se está yendo por evaporación y estamos perdiendo eficiencia del uso del agua. En Vicia Villosa también tenemos más producción de materia seca y más tolerancia a heladas, ¿no? Bien. Esta es una foto de Vicia y esos son, digamos, hay 2 metros aproximadamente de distancia entre la última línea de siembra de cada lado. La rama negra no va por el medio porque sí, y imagínense la cantidad de raíces que hay abajo y la cantidad de nitrógeno que se ha fijado en esa Vicia. O sea, ahí tenemos varios servicios ecosistémicos a la vez cumpliéndose. En lo que es gramíneas, es un trigo, por ejemplo, sembrado a 42 ya tenemos problemas de emergencia. Evidentemente, las gramíneas sembradas a 42 tienen este problemita. Tenemos emergencia de peludilla, rama negra. En este caso, ahí tenemos un barbecho ya muy descontrolado, esto es octubre, y un triticale, el cual fue sembrado a 17,5. Pero en esta flecha amarilla, la sembradora se separó por alguna circunstancia y ahí aproximadamente tenemos 40 centímetros y ahí empezamos a tener problemas de enmenzamiento. Es decir, muy importante esta flecha roja, como estas distancias de 17,5, 21 nos permiten controlar malezas por competencia, son malezas otoño-invernales, de manera eficiente, y como acá en la flecha amarilla tenemos un escape importante. Esto puede suceder en siembras aéreas, tenerlo en cuenta esto. Bien, producciones de materia seca, promedio de 6, 7 campañas, acá vemos varios tratamientos, centeno y triticale, con y sin fertilizante el rojo, en azul fertilizado, el cultivo de cobertura. Fíjense, centeno y triticale, las producciones de materia seca son muy, muy interesantes en ambos casos, con y sin fertilizante. En la Vicia Villosa se destaca Vicia Villosa en las producciones de materia seca, en las leguminosas, acá en Marco Juárez, no tenemos tanta respuesta a la fertilización fosforada. Evidentemente los niveles en el suelo son todavía importantes, pero sí la Vicia Villosa se destaca por sobre la Sativa. En Estados Unidos, esta línea punteada negra, tienen excelentes controles con niveles de producción de materia seca de la cobertura en estos niveles, ¿no? 8.000 kilos de materia seca. Mientras que nosotros estamos viendo que con 5.000 a 7.000 kilos de materia seca sería ya interesante para tener controles de malezas sobre malezas anuales, inclusive primaveras estivales, importantes, ¿no? Como esto también depende del ambiente, del grado de enmenzamiento de los lotes y también de qué maleza queramos controlar. Bien, ¿cómo definir si fertilizar o no fertilizar un cultivo de cobertura? Esto es centeno. La barra verde está fertilizado, el centeno, y la amarilla es sin fertilizante, urea básicamente. Pero el antecesor es soja, no se ve gran respuesta, pero cuando el antecesor es maíz, fíjense el grado de respuesta que tiene el centeno. Interesante como toma de decisión cuando uno quiere fertilizar o no las coberturas y no sabe si hacerlo. Bueno, este sería, por ejemplo, un ejemplo o una ayuda para la toma de decisión, ¿cierto? Bien, esta foto me la envió Martín Lucero de la Cátedra de Maquinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Fíjense, una siembra tardía de cultivo de cobertura en Río Cuarto, aproximadamente fines de mayo, un secado en noviembre. De soja se murió sobre cultivo de cobertura y sobre lo derecho está espectacular. Esto fue hace 2 años, ese verano complicado. Por eso en estas zonas está proliferando y ya hace años el tema de estas siembras. Son muy importantes en estas zonas las siembras tempranas, las siembras de marzo, para evitar este tipo de complicaciones, de complicar la oferta hídrica para el cultivo que va arriba de las coberturas, ¿no? Fíjense, esto sobre maíz, este tipo de maquinaria que ya también en Argentina se está viendo, esto es en Estados Unidos. Y esto también hablábamos de cultivos de cobertura de verano, o sea, un maíz que está siendo sembrado en B7 y B8 con un cultivo de cobertura. Ya
quizá muy anticipadamente, pero con periodos críticos probablemente desfasados. Y ahí vemos una gramínea con crucíferas que puede llegar a aportarnos muy buenos controles de malezas, y también quizá algún pastoreo a la salida del maíz. Esto hay que encontrarle, digamos, qué especies se adaptan a este tipo de cuestión, ¿cierto? Porque la cosa no es fácil tener buenos desarrollos debajo de maíces importantes. Bien, lo que es fecha de secado, bueno, una de las cuestiones sería manejarse en función de cómo se ven las precipitaciones o la recarga en cada ambiente. Tenemos en el eje Y el agua útil en el suelo, vean que tenemos en el eje X varias fechas de secado no, sino fechas de muestreo de suelo, esto es al 1,5 metros, y tenemos al barbecho, la línea negra, y la vicia, la gris. Y fíjense el momento de secado, noviembre, en esta localidad de La Bulaye, 50 milímetros de diferencia. Bueno, ese sería el costo hídrico. Nosotros en Marcos Juárez andamos entre 40 a 60 milímetros de costo hídrico. Claro, el agua después sube porque justamente la estrategia está en adoptar fechas de secado en las cuales tenemos más probabilidad de recarga. Por eso justamente sube el agua porque, bueno, se ubicó el secado para que ocurriera esto. Y fíjense cómo después en la vicia hay más humedad a la siembra que en el barbecho el 6 de diciembre. Ojo con los costos hídricos, la línea roja de 100 milímetros. Ojo con esto porque ahí la cosa puede repercutir mucho en el cultivo que tenemos después. Si fuera en el Mato Grosso, por ahí no repercutiría tanto, porque en 3 noches de 100 milímetros lo recuperas, pero no es así el caso. Esto es costos hídricos de más de 7 campañas acá en Marcos Juárez. Ahí tenemos varios cultivos de cobertura. Y la línea, este rectángulo verde, nos indica por dónde andan las medias. Es decir, por encima del 0 positivo, es decir, quiere decir que tenemos costo hídrico positivo. O sea, ha habido casos en los cuales tenemos más agua al momento de secado en las coberturas que en los barbechos. Y hay años, inclusive, fíjense en Villa Sativa, que tenemos hasta más de 60 milímetros menos que en el barbecho. Tengan en cuenta estas cosas porque evidentemente esta gran diferencia que hay marca la variabilidad que tienen los inviernos en cuanto a las lluvias, ¿no? Los periodos otoño-invernales, ¿no? Muy diversos han sido los comportamientos. En maíz, esto es en ribille, fíjense, uno mira esta soja sembrada sobre vicia más criticale. Esta otra esto es soja de segunda, sembrada sobre trigo, perfectamente se ve allá atrás, es decir, son maíces sin fertilizar. Creo que acá está uno de los servicios quizá más importantes que pueden ofrecer las coberturas, ¿no? Cuando son en este caso leguminosas consociadas con gramíneas. El aspecto de fertilidad como queda bastante evidenciado, y también hay que destacar que quizás hay otras cosas que están ocurriendo que no las estamos quizá captando. Alguna diferencia en coeficientes de mineralización, quizá eficiencia del uso del agua, cómo las raíces exploran, si hay cambios en eso. Bueno, hay varias cositas que evidentemente deberíamos empezar a trabajarlas, ¿no? Fíjense, ahí queda evidencia cómo la productividad del maíz es completamente diferente y el maíz lo lea ese cambio de ambiente y disponibilidad de nutrientes. Y claro, este productor logra eso porque, claro, son producciones de materia seca muy interesantes. Piensen en malezas de semillitas de 1 milímetro, como el yuyo colorado, ahí abajo, rama negra, ¿no? Muy, muy complicado, realmente se le complica mucho las malezas. Obviamente, ahí donde está la flecha, está rolado, porque sería muy complicado sembrar ahí arriba. Si secamos con herbicida, quedaría todo trepado el triticale. Y el triticale adentro. Entonces, en estos sistemas sí o sí entraría el rolo. Bien, métodos de secado, bueno, ahí tenemos rolado por delante, siembra de soja por detrás. En este caso, maíz se está sembrando por detrás, se está rolando una vicia. Este rolo ya cada vez más grande, pero por detrás, esto es avena estrigosa, queda muy linda, muy linda la avena estrigosa para rolarla. Esta es una marca muy conocida en Estados Unidos, y fíjense en el lateral, este chapón impide que la vicia villosa se enriede. Por eso es importante tener en cuenta estos aspectos, y la cuchilla bien plana, bien plana. Todo este tipo de rolo lo vamos a ver.
Otro tipo de rolo con un cuerpo tipo de rotativa, que algunos en Estados Unidos lo critican un poco porque tiene cuchillas muy filosas y cortas y queda medio desprolijo. Bueno, hay rolos también más grandes. Imagínense este rolo cuando uno lo llena con agua, el peso que uno puede lograr, pero bueno, evidentemente con semejantes coberturas hace falta este tipo de rolos. Este rolo un poquito más, quizá precario, pero entender cómo a veces a problemas complejos las soluciones a veces son muy simples, muy baratas y de fácil adopción, ¿no? Bueno, algo un poquito más quizá económico, pensemos en la cantidad de horas que le ha llevado rolar todo ese lote, ¿no? Eso también es avena estrigosa. Esto es un poquito más jugado, imagínate si te cae la RT con esto, bueno, pero fíjense, ese es un motocultivador enganchado a un rolo, y ahí están rolando crotalaria, me parece. Y esto ya es 18 metros de ancho de labor. La misma empresa que veíamos anteriormente ya está trabajando en esto hace unos años. Para rolar, básicamente, 4 aspectos importantes: densidad de siembra, la especie que esté adaptada, ¿no?, al rolado, el momento fenológico, antesis en las gramíneas y 100% de floración en vicia, y la altura de la planta. Uno quiere ver esta foto, ¿no? Una planta de porte importante, que sea fácil de voltear, una buena densidad de plantas, en este caso la especie centeno. Y la antesis, ¿no? La antesis, ya vemos también este tipo de tecnologías en Estados Unidos, rolos de 7 metros por delante, más una sembradora iDrill de 7 metros por detrás, y fíjense esos polen. El polen, momento clave de entrar a un centeno a rolarlo, es la antesis, y ahí queda hasta aprendido los limpiaparabrisas para sacárselo de encima el tractorista. Imagínense que ya estamos viendo estas cosas en Estados Unidos, ¿no? Bien, lo que es control de malezas, básicamente la competencia del cultivo de cobertura por radiación, agua y nutrientes. Esto, fíjense, es una explosión de dudo colorado al lado de un trigo. Claro, dentro del trigo, que quizás no fue mejorado para controlar malezas por competencia, pero vemos una ausencia de plántulas de yuyo colorado. Y bueno, este primer pico de aparición de yuyo colorado, ahí por fines de septiembre o por septiembre, es el que podemos controlar con los cultivos de cobertura por competencia, básicamente. Después del segundo pico ya vamos a ver cómo lo logramos controlar. En el caso de yuyo colorado, más competencia de vicia avanzando sobre rama negra, gamochaeta. Esto es avena estrigosa, fíjense la rama negra que se ubica por fuera y no por casualidad. Y otro caso interesante, centeno, 60 plantas por metro cuadrado. Esto puede llegar a ocurrir en una siembra aérea o al voleo. Y esas flechas rojas ya tenemos presencia de rama negra. ¿Qué puede ocurrir si a estas 60 plantas le sumamos 25 plantas por metro cuadrado de vicia? Dejamos de tener ese problema. Qué importante es, entonces, estas multiespecies de las que hablamos, cómo, generar relaciones entre ellas, o sea, densidades de siembra óptimas para tener estos beneficios. Que la vicia aporte nitrógeno al sistema, pero que a la vez me eviten el malezamiento con este tipo de maleza, ¿no es cierto? Y acá tenemos el otro pico de yuyo colorado que veíamos. La interferencia sería un aspecto interesante, es decir, toda esta cobertura que queda por encima, ahora es muy muerto, interfiere en lo que es la llegada de luz y también la nutrición. No olvidemos que este triticale rolado se ha llevado muchísimo nitrógeno, y que quizás con la ayuda de una herbicida preemergente, esto sería manejo integrado, digamos, varias alternativas confluyendo para manejar, en este caso, una maleza, podríamos estar controlando este segundo pico. Interesante empezar a ver cómo vamos a ver en el tiempo la rotación de productos preemergentes para tratar de de no crear resistencia en esta maleza que es complicada. Bien, acá tenemos el barbecho, una parcela al lado con un problema interesante de gramíneas y de
rama negra. En lo que es rendimiento en maíz tenemos sobrevicias sin nitrógeno, un 24% sin nitrógeno en el maíz, un 24% más rinde que sobre el barbecho, la barra amarilla. Cuando agregamos 100 kilos de nitrógeno, estas diferencias son todavía a favor de la vicia, pero ya cada vez más chicas, un 10% solamente. Esto es en Marco Juárez. En soja no tenemos diferencias en el rendimiento por secar con herbicida o con rolado, y tampoco tenemos diferencias por el hecho de utilizar centeno, triticale o vicia como cultivo de cobertura. La verdad que en soja hemos tenido en casi todas las campañas pocas diferencias. Pero claro, sí hemos tenido diferencia en lo que es el impacto ambiental. Es decir, el menor uso de herbicida, por ende, te genera un menor impacto ambiental. Tenemos la barra blanca es rolado, la intermedia, la gris, que está secado con herbicida, y la otra barra negra es donde se ha aplicado un preemergente. Entonces, ahí es donde entra todo este tema de la agricultura certificada, es decir, si uno puede generar un menor impacto ambiental, uno está generando valor agregado. Bueno, esas son cuestiones a empezar a analizarlas. Como novedad, este tema de las sembradoras con rolo, lo que pueden hacer es incrementar el ancho de labor sin tener demasiado peso circulando en el campo, ¿no? Es un rolito muy pequeño, va delante de la sembradora, hace un surco muy importante este implemento, la marca es Down, porque tiene un doble disco para que el suelo quede expuesto y se caliente. Esto porque es en el noreste de Estados Unidos y las primaveras no son tan cálidas como acá. Después hay otra marca que es Jeter, que también comercializa este tipo de rol en Estados Unidos, y bueno, también es un kit que se pone delante de la sembradora. La Universidad de Delaware han encontrado que este surquito también se nos llena de malezas. Entonces se ha adaptado tanques en la sembradora con herbicida preemergente. ¿Y dónde va este preemergente? Va ahí. Detrás de la tapadora, ahí es donde se coloca el preemergente. Otra alternativa sería otro sistema de planting green, digamos, es tener el rolo por delante y la sembradora por detrás. Ahí esa flechita nos indica que, bueno, hay que sembrar acá arriba, ¿no es cierto? No es tan sencillo. Bien, eso sería quizás todo, así que bueno, después ahora quizás pasemos a las preguntas. También tenemos cerveza cover crops en Estados Unidos ya. Tommy, muchas gracias, excelente la presentación. Te quería pedir, porque recibí varias preguntas, si podrías poner la diapositiva de nuevo a dónde tienen que enviar el mail, una de las buenas prácticas. Mientras tanto, quería saber si te podías extender un poco con el tema de fecha de siembra, ya que hubo unas preguntas referidas a eso. Creo que pasaste en las primeras diapositivas algo sobre la fecha de siembra. Sí, sobre la fecha de siembra, bueno. ¿Cuáles serían las óptimas, digamos, para las distintas zonas? Claro, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Ahí veíamos un mapa de Córdoba con la capacidad de uso del suelo, y marca un poco que uno de los problemas que hay en el norte de Córdoba, o por ejemplo sur de Córdoba, primero que los suelos tienen menor capacidad de retención de agua útil. Y otro tema es las precipitaciones. Entonces, fechas de abril o mayo en esas zonas, que ya son de por sí tardías para una cobertura, son imposibles a veces en estas localidades, porque ya no llueve, ya no hay humedad en el suelo. Mientras que en esta zona, Marco Juárez, a veces nosotros tenemos fechas de siembra de fines de mayo, y no es despreciable lo que uno puede lograr. Y eso marca un poco que la calidad del ambiente también se vincula con la probabilidad de éxito que puedas tener en lograr buenos cultivos de cobertura o nada, porque fechas de mayo en Río Cuarto, por ejemplo, serían muy complicadas.
1 de cada 10 años probablemente puedas tener humedad en el suelo. Buenísimo. También quería aclarar que la charla va a estar, se está grabando, va a subir luego a las redes para aquellos que me preguntaron. Y acá Ignacio Grosso pregunta, ¿el momento del secado debería ser anterior si se pronostica un verano poco llovedor? En el caso de niños y niñas. Claro, sí. Bueno, justamente es importante entender de que el cultivo de cobertura en lo que es respecto al agua, hay que empezar a monitorear temprano para justamente en función de cómo se vengan dando las lluvias, tomar la decisión de secar. Si, por ejemplo, tuviéramos un costo hídrico, una diferencia con el barbecho, fines de agosto ya de 50, 60 milímetros, bueno, ya me entraría quizás a preocupar un poco, pero también lo que me marca un poco es la dinámica de las lluvias. La verdad que es muy complejo el poner fechas y a veces mandar alguna receta, pero particularmente, por ejemplo, en Marcos Juárez, sabemos que la segunda quincena de octubre es la clave por la cual no comprometemos la disponibilidad de agua de maíz o de soja. Entonces, establecer muy bien en cada ambiente cuál es la quincena o cuáles son los meses en donde pueda ocurrir esta recarga. Y esto de niña o niño, bueno, hay ambientes en donde quizás haya que empezar a secar temprano en función de ese tipo de cuestiones. La verdad que sí, no es tan sencillo con la variabilidad de los datos, la verdad que, pero bueno, tenerlo en cuenta, sí. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta de Lucio. Pregunta si en el sur de Córdoba, en una siembra aérea, logrando 140 plantas por metro cuadrado de centeno, es lo recomendado con el fin del cultivo de cobertura. ¿Esa densidad es la recomendada? Bueno, en el sur de Córdoba, en lo que es Maquena, por ejemplo, con aviones están haciendo entre 30, 35, 40 kilos de avena, que probablemente debe rondar ese número de plantas. Creo que no sería, digamos, no estaría mal ese número de plantas. Bien. Rodrigo pregunta si rolo picador o triturador es lo mismo. Claro, el rolo picador o triturador lo que tiene es que troza demasiado el cultivo de cobertura y en algunas especies podemos tener un poder de rebrote importante. Y otra cosa que puede ocurrir es que el agua de escurrimiento superficial no puede mover mucho el residuo en superficie y se puede acumular en algunos sectores se puede acumular, nos puede llevar preemergente para todos lados. Y otra cuestión es las voladuras por el viento. Así que tener en cuenta este tipo de rolos si lo vamos a utilizar. Bien. José Romero pregunta, ¿qué opinás sobre la siembra? ¿Sembrar con el último método, el DAW, de ser posible? Si te parece mejor realizar un rolado y sembrar en verde con una sembradora de mayor peso, para que sea posible el corte. Totalmente de acuerdo. En Argentina por ahí no tenemos este desarrollo de planting green dentro de la sembradora, el rolo colocado, por eso sería, sí, lo más conveniente sería rolar. ¿Y qué pasa? Eso es para la pregunta relacionada al tema del niño o niño. Ese tipo de cuestiones está asociada a que en Estados Unidos no les falta el agua en el suelo, por eso está muy difundido este tipo de alternativas. Esto lo usaríamos en esos lotes o en esos ambientes donde necesitamos drenaje de la cobertura, no sobre el agua, la napa está muy alta, y ahí sí podríamos estar rompiendo y sembrando al otro día, por ejemplo. Ahí el tema del preemergente hay que ver, porque el material está aún verde, y yo creo que ahí no sé, habría que empezar a trabajar de qué efecto puede tener que el material esté aún verde para aplicar el preemergente, ¿no?
Por ejemplo, si hiciera falta utilizar el preemergente. Bien, gracias, Tommy. Una pregunta que surge acá es si esto del cultivo de cobertura es un proceso a largo plazo, que también va asociado a una pregunta que hace Nicolás. Nicolás pregunta si en un año ya se observan los cambios en el suelo y en el rendimiento. Bien, en lo que es, digamos, hay variables que se ven en el largo plazo, los cambios, y hay variables que se ven en el mediano y corto. Creo que podríamos ver que en el corto plazo el tema malezas en algunos ambientes ha sido muy sorprendente, el efecto que han tenido los cultivos de cobertura. Después, por ejemplo, esto que veíamos en esta foto en el maíz, eso uno lo puede ver en el año, se ven a veces esas cuestiones. Todo depende también del ambiente en donde estemos trabajando, pero por ejemplo, algunas cuestiones que tienen que ver con quizá los contenidos de materia orgánica tardan muchísimos años, y por ejemplo una variable que a veces cambia en el mediano plazo es la infiltración, por ejemplo, que es una variable de física de suelo, pero que comienza a haber cambios importantes, bueno, en los... Digamos, puede ser primer año, dependiendo de la cantidad de biomasa que haya producido esa cobertura, pero a veces tarda un poquito más, pero se ven cambios también bastante acelerados con estas variables. Bien. Hay muchísimas preguntas, más de 60, así que sepan entender si se pasa alguna. Yo lo que propongo después es, Tommy, que vos dejes tu mail por si alguno quiere comunicarse con vos. Voy a la última diapositiva. Voy a la última diapositiva, ¿te parece? Que está el mail. Dale. Anda preguntando nomás, sí. No perdemos. Te hago la pregunta de Lucas. Lucas Morgan pregunta si para cobertura post maíz temprano en lote que va a soja de primera, ¿qué mezcla se recomienda en norte de Buenos Aires? ¿Me podés repetir un poquito? Sí. Para cobertura post maíz, de maíz temprano, en un lote que va a soja de primera, ¿qué mezcla recomienda para el norte de Buenos Aires? Para el norte, bueno, ahí Sandro Raspo está trabajando, haciendo algunas mezclas interesantes, pero habría que ver si es un lote con napa o sin napa. Probablemente, bueno, no sé, probablemente tenga napas. No sé, por lo menos Sandro Raspo ahí tiene de todo, pero la napa muy lejos no está. Pero se podría hacer tranquilamente una vicia con centeno sin problemas. Pero sí no descuidar en esta mezcla que el centeno no supere básicamente estas 60 plantas por metro cuadrado para no ahogar a la vicia. Y en esa zona las vicias tienen muy buen comportamiento. Bien. Claudio pregunta con qué frecuencia se puede sembrar la vicia por medio. ¿Con qué frecuencia se puede sembrar la vicia? Año por medio. Yo creo que hay algo que hay que empezar a trabajar, que lo que es cómo es la dinámica de enfermedades y de plagas para no incurrir en algún problemita que podamos llegar a tener. Y después no transformar a los sistemas en un monocultivo de vicia villoso, por ejemplo. Pero lo que pasa es que la vicia es más o menos como, es muy flexible en cuanto al comportamiento en diversos ambientes. Entonces lo que estamos viendo es que se está empezando a sembrar en muchísimos ambientes, muchos les está yendo más moderadamente bien, entonces se está sembrando mucho, pero creo yo que quizá uno de los aspectos a empezar a evaluar es un poco lo que es el ciclo de las enfermedades y de las plagas para no tener algún problema quizás en algún momento en otros cultivos o en la vicia misma, ¿no? Santiago acá se pregunta si están usando preemergentes previo a la siembra del cultivo de cobertura. Lo está haciendo, esa evaluación la está haciendo Pablo Belluccini hace 2 años, y sí, se están probando, no hay nada registrado, pero bueno, hay algunos de los herbicidas
conocidos que por ahí pueden tener más fitotoxicidad que otra, pero quizá ahí en el correo que está de Pablo Belluccini lo pueden consultar con él, que él tiene datos para, bueno, para mostrar. Obviamente son evaluaciones hechas acá en Marco Juárez, ¿no? Bien. Nicolás Alvarenga pregunta cuáles son los principales productos usados para el secado. Bien. Nosotros, por ejemplo, en Vicia Villosa estamos utilizando a veces mezclas de hormonales con glifosato, y a veces solamente glifosato. La cuestión pasa, Pablo Belluccini siempre nos ha dicho que tratemos de secar las vicias después de que hayan comenzado las lluvias, así la planta está más turgente y recibe y trasloca mejor los herbicidas, porque hay algunos problemitas, hay más problemas en vicias al secado con herbicida de rebrote o manchones que quedan en el campo que en gramilla. En gramilla básicamente nosotros estamos utilizando glifosato solo. Estefano Faroini pregunta si las cuchillas utilizadas en las sembradoras están capacitadas para trabajar sobre la cobertura verde. Las cuchillas del rolo, ¿en dónde? Sembradoras, las que están utilizando en las sembradoras. Sí, es que la cobertura está verde, o sea, está completamente, son para, justamente, es planting green eso, es para sembrar en verde. Yo la verdad que nunca lo pude ver eso en Argentina porque todavía no hay ninguna empresa involucrada en ese tipo de cuestión, ¿no? Sí lo pude ver digamos, rolar y sembrar el mismo día, lo hemos hecho acá en Marco Juárez y trabaja fantástico. La sembradora de directa, con, digamos, una sembradora pesada, digamos, con un tren de siembra directa, trabaja sin problemas. Lo importante es que la cuchilla circular esté lo más despejada posible del suelo para evitar enredos. Y Martina Creche de Inta Salta pregunta si vieron efectos de acumulación positiva posterior al cultivo de servicio en los primeros estadios del cultivo de renta. Si vimos, ¿qué cosa? Acumulación positiva posterior al cultivo de servicio en los primeros estadios del cultivo. ¿Acumulación positiva de qué sería, Matías? ¿Tenés idea a qué se refiere? No me doy cuenta. No me doy cuenta de qué sería. Bueno, Martín, si podés extender la pregunta. Por ahí, si nos puede aclarar, a ver si me doy cuenta. Yo soy demasiado nabo. Julián Isasti pregunta qué cultivos de cobertura se recomiendan para deprimir la napa. Bueno, interesante. Acá, en Marco Juárez, que tuvimos ese problemita alguna vez, y otros ambientes también, el triticale dentro de las gramíneas, después hay otras especies, pero lo que más se siembra acá, si lo comparamos con el centeno, es aproximadamente como 1 mes y 10 días más largo que los centenos. Entonces tiene un periodo de consumo de agua 1 mes más, tenemos 1 mes más. Ese mes más es importante porque nosotros, por ejemplo, si sembráramos en abril, por ejemplo, podríamos entrar a secarlo en antesis y quizás la primera quincena de octubre, mientras que con un centeno ya lo estaríamos secando los primeros días de septiembre. Eso nos da una posibilidad de drenar los lotes un periodo un poco más largo y tener un consumo quizás más interesante que un centeno. Quizá lo ideal sería ir con un cultivo de cosecha para consumir más agua. Los cultivos de cosecha consumen más agua que los cultivos de cobertura, ¿no?
Bueno, acá Martín volvió a escribir y hace referencia a si vieron efecto de acumulación positiva de humedad posterior al cultivo de servicio en los primeros estadios del cultivo. Claro, bueno, sí, sí, eso sí lo hemos visto, que es como dice Beto Quiroga, uno logra bajarle la fiebre al suelo al bajar temperatura con semejante producción de materia seca, arriba de 5.000 kilos, justamente disminuye la evaporación del agua directa. Entonces, cuando uno va a hacer mediciones de agua, en B3, B4 de la soja, primeros estadios de maíz, inclusive a la siembra, a veces no, casi siempre hay más agua en las coberturas que en el barbecho. Bien, Tommy, sé que ahí junto con vos está José Galvano. No sé si quiere decir algunas palabras, me pidió hablar. No, primero muchas gracias a Tomás Baigorria, que siempre estamos trabajando juntos, acá en Marco Juárez, junto a Presil y el INTA, haciendo muchos ensayos, y Tomás Baigorria siempre es un ingeniero muy predispuesto a colaborar con el productor. Y agradecer a todos los que participaron, a vos también, Matías Dortona, como gerente de programas regionales, y a todo el equipo de Apresil Joven, que eso lo quería comentar. Esto es una charla que surgió del proyecto Apresil Joven, que son más de 200 entusiastas, estudiantes y profesionales que sugirieron esta charla. Así que la verdad que buenísimo, porque es un éxito. Y antes de últimas preguntas, Matías, que ahora te cedo, nuevamente agradecerle a Tomás Baigorria, porque siempre trabajamos juntos y es increíble lo que uno aprende trabajando mancomunadamente, tanto una asociación o productores, junto al INTA y junto a Tomás. Así que bueno, Tomás, muchas gracias y dejo que responda las últimas preguntas y gracias a todos los que participaron. Bueno, gracias, José. ¿Te parece, Tommy, si hacemos las últimas preguntas hasta las 19 horas? Ningún problema, ningún problema. Bien. Bueno, Enrique Auriol pregunta, ¿qué opinión tenés acerca de la arveja amarilla como cultivo de renta alternativo a los cultivos de servicio en estos tiempos donde los márgenes se ven afectados por las cuestiones que ya todos conocemos? Bueno, arveja amarilla, ¿no? Sí. ¿Y dónde sería eso, por ejemplo? ¿Tenés idea dónde está preguntando? ¿De dónde? No. Pero bueno, no importa. Yo de arveja amarilla no tengo muchos conocimientos. Sí estoy viendo, hace algunos añitos ya, que hay ambientes con potencial para producir vicia villosa. El tema es que no se conocen. Entonces, estamos viendo hace rato algunos ambientes en los cuales se está probando como cultivo de invierno alternativo de cosecha. Es un cultivo que no tiene grandes requerimientos, digamos, no es tan costoso, sobre todo ten en cuenta que esto está pensándolo en zonas marginales, que es donde la vicia tiene mejores comportamientos para semilla, quizás, y teniendo en cuenta también que no se está cubriendo la demanda, la oferta no cubre la demanda de semillas de vicia-villosa. Entonces el precio se ha puesto interesante y lo que estamos viendo es como un periodo de ajuste de precio, y esto va a durar un tiempo hasta que lleguemos al equilibrio. Pero creo que para ese tipo de ambientes marginales, no sé la arveja, pero sí la vicia puede llegar a estar, por lo menos empezar a probar, porque la verdad que es un cultivo interesante. Bueno, acá Sebastián pregunta desde Jujuy. Esto es lo bueno de las charlas virtuales que nos unen a lo largo de todo el país. ¿Qué concienciación proponés para climas hostiles como la quebrada de Humahuaca? Uy, qué buena. Una muy buena pregunta, creo que te mató con eso. Sí, porque la verdad que
calculá que no he podido viajar. Ojalá pudiera ir para allá en algún momento, para conocer un poco, pero la verdad que debe Pero ser. por lo menos para climas hostiles así. Bueno, la verdad que uno caminando un poco ha visto cómo, por ejemplo, ahí veíamos en este cuadro de anegamiento versus salinidad, si uno podría decir hostigamiento a la salinidad, ahí veíamos cómo la cebadilla es una especie interesante para probar, pero también entiendo que en esas latitudes las temperaturas medias deben ser muy diferentes a esta, entonces podríamos estar entrando con otras especies que por ahí acá en Marcos Juárez no las estamos utilizando. Aparte el sistema de cultivos o de rotación que deben tener allá debe ser muy diferente al que tenemos acá, entonces ahí es donde se me dificulta un poco cómo introducir coberturas allá. Bien. Federico pregunta si tenés experiencia con fertilizantes biológicos en estos cultivos. Fertilizantes biológicos no, pero sí, hemos inoculado a las vicias y hay ambientes donde hay muy buena respuesta a la inoculación. Y después sí hemos utilizado fertilizantes normales, digamos, los de síntesis química, y no, en cuanto a biológicos, por ahora no estamos utilizando por ahora. Bien. Joaquín Martínez pregunta si observaron algún efecto alelopático de algún cultivo de servicio, más que por efectos mecánicos. Bien, en Estados Unidos hay bastante publicado, y las sustancias alelopáticas, en las especies que tienen sustancias alelopáticas y en las sustancias alelopáticas que se conocen, que controlan la germinación de ciertas malezas, ¿no? Esas sustancias han sido medidas en algunos casos. En Estados Unidos, en centeno, por ejemplo, lo han hecho en macetas a estas mediciones, han colocado, han secado centeno y lo han puesto en humedad y en condiciones controladas, y han visto cómo después de secar un cultivo de cobertura, estas sustancias alelopáticas duran aproximadamente en concentraciones interesantes, las cuales servirían para controlar la germinación de malezas. 2 semanas están en concentraciones interesantes. Entonces, después de esas 2 semanas, ¿por qué en el cultivo de cobertura hay menos malezas que en el barbecho 2 semanas posteriores? Y ellos, en Estados Unidos, en el noreste, hay investigadores muy buenos. Esta es la parte más fuerte en el noreste. Ellos asumen de que todo está dado por la interferencia física, el grosor del mulch, y digamos, algo muy importante es la homogeneidad de ese mulch. La homogeneidad me refiero a cómo pudiste vos cubrir todo tu lote con la cobertura, y si realmente esos 5.000 o 6.000 kilos de materia seca los tenés en cada metro cuadrado de tu lote, porque ahí es donde vos ves que no te aparecen manchones, que realmente el control de malezas no es 2 semanas, sino que quizás a veces puede superar el mes. Y ahí ellos lo atribuyen a que está dado por la producción de materia seca el control de maleza. Gran parte del control de malezas primavera-estival está dado por la producción. Por eso ahí en el primer slide, esta producción de materia seca, cómo nos va dando cada vez más servicios ecosistémicos, y uno de ellos era el control de malezas. A más producción de materia seca, tenemos mejores controles de malezas primavera-estivales. Y de las otoño-invernales también, ¿no? Bueno, vamos a ir haciendo las últimas preguntas. Acá hay una que salió varias veces, creo que vos ya hablaste algo, Tommy, pero creo que están haciendo varias preguntas sobre densidades de siembra óptimas. Y densidades de siembra óptimas. De la zona. Sí, claro, bueno, ese es un tema. Por eso uno siempre aclara que los datos que uno muestra son de Marcos Juárez, y lo que es densidad de siembra, si bien en Maquena recién, del sur de Córdoba me preguntaron, pero
Ya cuando uno se entra a extender y cambiar de provincia y tipo de suelo y precipitaciones, creo yo que hay que empezar a hacer calibraciones locales, ¿no? Porque hay ambientes donde me pueden decir, mira Tomás, acá el Megilotus anda bien, la vicia también anda bien, pero el Megilotus también. Bueno, pero claro, acá en Marcos Juárez no se usa Megilotus, muy largo, bueno, complicación muy chiquita la semilla, difícil de conseguir. Bueno, hay una serie de cuestiones que me parece que tiene que ver bueno, que el tipo de ambiente es el que decide quién entra y en función de quién entre también qué densidades de siembra óptimas y fechas de siembra vamos a tener. Por ejemplo, hay zonas donde se hace algodón. Acá en Marcos Juárez no se hace algodón y también nos han preguntado de cómo incluir, armar una rotación en donde el algodón participa, o por ejemplo hacer vicia villosa y arroz. También esa ha sido alguna de las preguntas que me han hecho alguna vez y bueno, y esas cosas te descolocan un poco porque uno no maneja ni siquiera qué disponibilidad de agua, ni fechas de siembra, ni cómo es el suelo donde están haciendo esto. Bueno, esas cosas creo que requieren de mucho trabajo local. Nosotros empezamos básicamente así, con Cristian Cazorla, muy así, de la nada misma, ¿no? Bueno, además de las preguntas, también estamos recibiendo críticas positivas. Te felicitan, Tomás, por la presentación, así que te agradezco. Y vamos con la última pregunta. Que estos lo preguntan para la zona de Rosario, pero supongo que debe ser para varios lugares. ¿Qué mezcla recomendás para el control de malezas y para mejorar las propiedades físicas del suelo? Bueno, La siembra de soja. Bueno, esa es una pregunta muy interesante, porque hay que tener en cuenta, nosotros tenemos los pies apoyados o las patas sobre un piso que es la Argentina. La Argentina hace algo que tiene que es como es inconstante para dónde, no sé si para dónde quiere ir, pero va variando mucho todo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Cuando uno siembra una gramínea como cultivo de cobertura, indudablemente uno diría, bueno, vamos a una soja, porque la inmovilización de nitrógeno va a ser tal que un maíz ahí arriba va a sufrir deficiencia de nitrógeno y vamos a tener que fertilizar. Cuando uno hace mezclas de vicia con gramíneas, y 1 o 3 gramíneas con una vicia villosa, por ejemplo, arriba de ese lote vos podés ir a soja o a maíz, es independiente. Y a veces cierta toma de decisión transcurre durante un periodo de tiempo, que puede ser 3 o 4 meses, y decidís decir, bueno, no, en vez de íbamos a hacer maíz, ahora va soja. Yo creo que una de las mezclas interesantes que nosotros hemos probado acá en Marcos Juárez, lo que es vicia con centeno, hemos probado con triticale bastante bien, hemos probado con avena estrigosa. La avena estrigosa es muy susceptible a las heladas, pero básicamente centeno y triticale, alguna avena quizá que sea más tolerante a las heladas, la verdad que nos funciona muy bien con la vicia villosa. Cuando hemos incorporado los tréboles, por ejemplo, a esta mezcla, vemos que la vicia ahoga a los tréboles, los ahoga de tal manera que no los vemos después. Al momento de secado tenemos una pérdida total, por ejemplo, cuando mezclamos con trébol balanza. Así que, bueno, y por ejemplo, otra cosa, habría que ver el tema de los nabos, de los radix, a ver cómo los incluiríamos ahí. Pero me parece que los radix también serían interesantes de evaluarlos, pero acompañados de gramíneas y leguminosas, porque suelen tener como una baja competitividad frente a las malezas otoño-invernales. Buenísimo. Bueno, hacemos la última, Tommy, que esta me parece importante. Están preguntando qué concienciaciones recomendás para una zona como Entre Ríos con suelos pesados arcillosos y con un drenaje imperfecto. Ajá, sí. Y bueno, ahí por ejemplo yo creo que lo ideal, esta Sasal de Paraná, esta chica Sasal, que no recuerdo el nombre, están trabajando con cultivos de cobertura y con muy buenos
muy buenos resultados en lo que es vicia villosa y trabajando con gramíneas también. Así que creo yo que son, bueno, hay una zona donde se hace lino allá, me parece, y habría que ver cómo estaría, a ver, si es que es interesante el cultivo probarlo como cobertura, bueno, cómo haríamos una mezcla para incluirlo, si es que nos interesa algún servicio que pueda cumplir el lino, pero por ejemplo, en vicias y en gramíneas hay trabajos realizados en el INTA de Paraná con muy buenos resultados. Quizás tendría que estar poniéndose en contacto con el INTA de Paraná y averiguar porque hay datos ahí. Buenísimo. Bueno, Tommy, te agradezco mucho. Agradezco a todos los que estuvieron detrás de la organización de esta charla, especialmente a vos por tu tiempo y buena predisposición. La verdad que salió una charla interesantísima. Los que han preguntado si la charla se va a subir, sí, se está grabando, se va a subir. Después vamos a dar a conocer por qué medios la van a poder ver. Así que bueno, muchísimas gracias, Tommy. Estás recibiendo muy buenas críticas por privado, así que felicitaciones. No, bueno, agradecer a Presi por la invitación y es un gusto poder compartir siempre los aportes que uno puede hacer hacia los demás y sobre todo aprender con los demás, porque hay que recordar que esto en Argentina está como medio verde, estamos empezando a conocer cómo funciona esto de las coberturas y creo que entre todos podemos armar cosas muy interesantes para el futuro, ¿no? Exactamente, es un tema que está en pleno auge. Pero bueno, ahí obviamente han quedado preguntas por responder, les pido mil disculpas. Tienen el mail de Tomás y de Pablo, así que cualquier duda que tengan se pueden comunicar con él. Muchas gracias a todos por haber asistido. Bueno, Saludos. Matías, saludos a todos. Saludos.